Mi gente chula, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer programa que estoy grabando. Yo soy Paulina Guerra, soy tanatóloga clínica y hoy les quiero contar el por qué me convertí en tanatóloga clínica. O la tanatología, como siempre digo, me escogió a mí. Fíjense que mi mamá cumplió 29 años que murió, va para los 30. Cuando mi mamá tenía 52 años y yo 20, un buen día empezó a sentirse mal. Empezó a sentir que le dolían las piernas, pero no podía caminar, pero le fallaba una cosa. Poco a poco fue perdiendo la movilidad, poco a poco dejó de pararse de la cama. Un día parecía que estaba dormida, pero sí tenía los ojos abiertos y no estaba muerta. Había entrado en coma. Entró en coma un día, el diagnóstico la trasladamos al Hospital La Raza, al área de infectología, y fue diagnosticada con meningitis con abscesos cerebrales. No sabían los médicos cuánto tiempo iba a durar en ese coma, tampoco sabían si iba a tener algún daño neurológico o no, hasta que despertara. Durante todo ese mes y medio yo estuve en el hospital. Yo no me quería separar de mi mamá en un momento. Entonces sé lo que es estar sentado todo el día. Mi mamá estaba en terapia intensiva, entonces pues no tienes visitas. No hay un horario abierto de visitas, ¿no? Están muy restringidas, pero tiene que haber siempre alguien ahí. Entonces la verdad es que tampoco quería moverme de su lado. Digo, de su lado en la sala de espera. Por las tardes, pues estar sentada. Por las noches, dormir en el piso. Aunque llevaba pues cobijas o incluso me compró una tía una como colchonetita, pero pues siempre las luces, esas blancas horrorosas que desde entonces me chocan, pues no te dejan dormir. No es cómodo, pero bueno, era lo que había y había que hacerlo. Entonces estuve con mi mamá ese mes y medio. Cuando mi mamá despertó del coma, se dieron cuenta que el daño neurológico era bastante, era severo. Tuvo una hemiplegia cruzada, de tal suerte que podía mover un brazo, pero el otro no, una pierna, pero la otra no. No podía hablar tampoco, pero la señorita de rehabilitación de ahí de La Raza, que pobrecita me alucinó, porque la correteaba yo todo el tiempo. Ella me enseñó a hacerle ejercicios para los brazos, para las piernas, las rodillas. A llevarle eran los radiecitos estos, las grabadoras de cassette, ya saben. Y entonces me dijo, tráele su música favorita. No, pues ya saben, José José, Rocío Dúrcal, Amanda Miguel. Y yo todas se las ponía a mi mamá, sobre todo para que el oído también fuera otra vez moviéndose, ¿no? Las neuronas, y no, cuando yo le hablara o cualquier otra persona, pudiera otra vez volver a reconocer palabras. Y así fue. Les digo, pues no podía caminar, no podía hablar, pero sí podíamos mantener esta conversación que no es con palabras. Yo le hablaba, yo le enseñé a decir sí y a decir no. Y era una comunicación espiritual, visual, ¿no? La verdad es que fue muy padre, muy difícil, duro y doloroso. Al poco tiempo a mi mamá la dieron de alta, o por no decir, la fueron a aventar, nos hablaron a decirnos, ¿no? Ya va para allá la señora un día entre semana a las 12 de la noche, y si no la aceptan la dejamos en la calle. Esa es la verdad. Pero la verdad es que entonces fue una alta forzosa. Y bueno, obviamente pues nosotros ya lo veíamos venir, entonces nos fuimos preparando en casa, mi abuelita y yo. Y bueno, se quedó en casa mi mamá, la estuvimos cuidando, todavía duró otro mes más ahí en casa.
aprendió a deglutir, le enseñé a deglutir, a comer papillas, gelatina, cositas así. Y entonces, fíjense que después de ese tiempo también aprendí a aspirarla, porque ustedes saben que cuando los pacientes están mucho tiempo acostados, pues las flemas empiezan a sentarse, ¿no? A espesarse, les da neumonía, y eso fue lo que le pasó a mi mamá. Mi mamá, una noche ya teníamos cuidadora que apoyaba, porque imagínense, después de tanto tiempo, claro que yo estaba joven y fuerte, entonces yo me comí el mundo de un bocado, y después de un tiempo, después de estar un mes ahí en la casa, una noche les cuento que entonces mi mamá murió. La acompañé, estuve con ella. Fíjense que les voy a contar, para mí se me hace una belleza, porque mi mamá entonces la veía yo viendo al techo, la notaba rara, ya saben, empieza a haber un cambio físico, un cambio en el tono de piel, en el color de las uñas, de los labios. Y mi mamá siempre creyó, pues, en este mundo después de la muerte, que había algo. Entonces yo me acuerdo que mi mamá, yo le dije, oye, ma, ¿vas a morir esta noche? Y mi mamá me hizo que sí. Y entonces ella me volteaba a ver y volteaba a ver el techo, ¿no? Y yo, ¿ya vinieron por ti? Y me hizo que sí. Y mi mamá soltó la última exhalación y falleció. Y entonces, claro, yo cerré sus ojos y recuerdo entonces, años después, que mi amiga Isabel de la Torre me dijo, sabemos quién nos da la vida, pero después no sabremos quién nos cerrará los ojos. Entonces yo lo veo como un regalo divino, un regalo de Dios, que yo le pude cerrar los ojos a mi madre. Claro que tiempo después, bueno, pues me costó mucho trabajo. ¿Por qué? Pues porque en casa no se hablaba de la muerte. Yo vivía con mis abuelitos, ya murieron, pero mis abuelitos no hablaban de la vida, no hablaban de la muerte, sobre todo de qué te pasa después, ¿no? De cómo te sientes, qué tanto te duele, no te duele, ay, no necesitas algo, porque ellos tampoco los enseñaron. La verdad es que no los voy a juzgar. El caso es que muere mi mamá y mi abuelita. Mi mamá era hija única, y mi abuelita se queda súper triste. Mi abuelita ya presentaba angina de pecho, entonces ya estaba mal. Y la verdad es que es cierto eso que dicen, que cuando un hijo muere, para los padres es algo mucho más grande, mucho más fuerte y poderoso, que es devastador. Y eso le pasó a mis abuelos. Nunca estuvieron preparados, como yo creo que nadie, para enfermar a tu hijo y que tu hijo muera y enterrarlo. Entonces mi abuelita, la verdad es que no lo pudo soportar. Poco a poco su problema de corazón se fue agravando cada vez más. También estuvo en la raza, pero ella estuvo en cardiología. La querían operar a corazón abierto. Y mi abuelita dijo, no, yo no me voy a operar. La verdad es que el tiempo que vaya yo a vivir extra, le dijeron, pues si no se opera le quedan 6 meses. Y ella dijo, pues me echo los últimos 6 meses de mi vida, pero como yo quiera. Entonces, ¿qué creen? Que mi abuelita supo que sus días estaban, pues digamos ya, hablándolo en esos términos, contados. Y ella decidió disfrutar a su manera. Disfrutar su casa, su familia. Lloraba en silencio. No sabía con quién podía compartir el dolor que había sentido de que su hija muriera. Y entonces, bueno, pues con mi abuelita viví algunos procesos también de estar en acompañamiento, de hacerle yo acompañarla a ella. Ella y yo éramos muy unidas, nos queríamos mucho. Para mí, ella se volvió como mi mejor amiga. Yo cumplí a los 8 días que murió mi mamá, yo cumplí 21 años. Entonces,
pues la verdad es que ese tiempo yo estuve muy, muy pegada a mi abuelita. Y bueno, poco tiempo, como año y medio después de que mi mamá murió y que mi abuelita se empezó a poner cada vez más mal, mi abuelita también murió. Y yo decía, esto ya es demasiado. O sea, ¿qué onda? Yo tenía 23 años, algo así. Y entonces, ¿qué creen? Que yo dije, ya no puedo más con esto. O sea, muerte, hospital, dormir en hospitales, esto. Yo decía, esto es demasiado. ¿Y qué creen? Lo mejor que pude haber hecho en mi vida fue haber entrado a terapia. A comprender, a entender un poquito de estos procesos de enfermedad y vida. El caso es que sobrevivía a mi abuelita, sobrevivió mi abuelito. Mi abuelito vivió 6 años más. Mi abuelito ya tenía Alzheimer, mal de Parkinson. Pero cuando mi abuelita no estuvo, claro, yo como pude, traté de salir adelante. El estrés era mucho, había que trabajar, había que estudiar. Llevaba a mis compañeros de la escuela a la casa, entonces mi abuelito empezó a agarrar un segundo aire y le encantaba que yo hiciera reuniones porque se ponía a platicar con todos mis amigos y organizaba, ¿no? A ver, vamos a presentarnos todos y vamos a ver, a decir nuestras edades. Y cuando le tocaba a él decía, Manuel García de la Torre, 50 años, ¿no? Ay, nos daba una ternura y un amor. Pero estuvo un tiempo bien, estable, y al poco tiempo empezó a tener algo en el intestino que se llama divertículos, que son unas hemorragias anales espantosas. Entonces, cáncer de próstata, ya sabrán, ¿no? Sondas, esto, orina, pero no, pero pañales, pero que esto, pero que dieta blanda, pero... Entonces, fueron tiempos difíciles, complicados. Yo no estaba, pero obviamente para nada preparada. Yo creo que una de las cosas que me pasó es que no había nadie quien me dijera, quien me preguntara, oye, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Pero sobre todo, oye, vamos, no sé, a consultar a otro médico. Y a mí no se me prendía el foco como de consultar a otro médico y que alguien me dijera qué dieta tenía que seguir mi abuelito, qué le podía dar, qué no. O sea, yo me las inventaba, ¿no? Pobre del abuelo. La verdad es que, bueno, Manuelito, porque así les digo que así se llamaba mi abuelito, Manuelito sobrevivió casi 6 años, 6 y medio. Hasta que también, un día, él falleció en casa, también. Y la verdad es que me pasó como muchos pasan, luego les haremos otro programa del cuidador primario, pero me pasó que yo me quedé como, ¿y yo? Ya se murió, ¿y ahora qué hago conmigo? Les digo que yo estuve en terapia, entre esos procesos estuve mucho tiempo con psicoterapeuta, después regresé con psicoterapeuta a entender, ¿no? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanto dolor? Y yo sin entenderlo en ese entonces, ¿no? Porque pues sí, todos nos dicen, pues te tocaba, pues ya estabas ahí, pues eras la nieta, pues ni modo que no, o eras la hija y pues sí, pues no. Entonces fíjense que después me caso y en esto de querer tener hijos, 3 pérdidas gestacionales. Y en la última pérdida era gemelar. Ay, no. Entonces yo, obvio, regresé a terapia y dije, oye, no, le dije a mi psicóloga que alguien me explique por qué. Porque entonces, ¿qué creen? Yo ahí sí ya me había cambiado un poco. Y yo empecé yo buscaba aquí en México algo como lo que hay en Estados Unidos y en otros países, como estas redes de apoyo donde te puedes sentar a hablar y decir, pues yo perdí un hijo, yo perdí un embarazo, o yo viví estas muertes, ¿no? Yo buscaba así como estas mesas redondas de diálogo donde las mujeres y los hombres pudiéramos decir lo que estábamos sintiendo, pero en México no encontré nada. Y entonces ya ahí empezó a cambiar un poco mi percepción, porque yo volteaba, me sentaba en un parque y yo decía, ¿por qué toda la gente ¿cómo estás? Bien, pero estás mal, te está cargando la fregada, pero tú bien. Y entonces, ¿qué creen? Yo dije, ¿y qué? A todos estos hombres y mujeres así en la calle, en el parque, yo decía, ¿qué no se les ha muerto nadie?
o que nadie ha perdido un hijo. Me topé con amistades, con señoras mayores que yo que decían, sí, se me murió un hijo, yo también perdí un embarazo, a mí se murió mi tío, se murió mi mamá, pero nadie habla de eso, porque entonces es como si la muerte fuera algo, pues sí, claro que es trágico y doloroso, pero es como que además hay que guardarlo. Todo lo que sentimos, todo lo que nos adolece, hay que hacer como si no nos pasara nada. Y un día, estando en terapia, le dije a mi psicólogo, a ver, le dije, llevo 10 años, 11 años. Porque después siguió todavía mi nana, doña Cata, que está también en el cielo y a la que amé y adoré, y es así, amo y adoro, pero fue así como mi mamá, mi todo. Y también la cuidé a ella. Entonces, yo me acuerdo que le dije a mi psicóloga de entonces, le dije, no puede ser. ¿Qué hago yo con todo esto que tengo aquí? O sea, puedo no hacer nada y me encantaría irme a vivir a Timbuktu, donde no me roce ni el dolor, ni la tristeza, que donde no haya enfermedad ni muerte. Y ella me contestó, pero eso no existe, Paulina. Ese mundo no es así. En el mundo pasamos cosas agradables, desagradables, y también cosas tristes y dolorosas como la vida y la muerte. Claro que mi psicoterapeuta no era tanatóloga, yo no sabía que existía la tanatología, y me dijo, ¿por qué no? Pues ella me dejaba cosas para leer, para entender, pero me decía, ¿por qué no investigas? Y yo, eso ya fue como que me comenzó a empujar. Y un día en internet, hace como 13, 14 años, buscando, y en aquel entonces había un centro de tanatología que estaba a la cabeza de Márgara Bravo Meriño, que hoy en día tiene una fundación, Owen, entren, para perros de asistencia. Y Márgara fue mi primera maestra en tanatología. Y con ella aprendí muchas cosas. Con ella me di cuenta, con todo lo que leíamos y todo lo que vimos, les digo hace como 13 años, 14, que todo lo que venía en los libros, yo ya lo había vivido en esto que llaman la universidad de la vida. Entonces ya le estaba yo dando un orden en mi cabeza, todo lo que me había pasado y que todavía no dimensionaba, pero que lo hice porque estaba yo ahí, porque era mi familia, porque en esto de las lealtades familiares. Y luego, ¿qué creen? Y luego estudiando ahí con Márgara tanatología, también tuve a mi primer maestro de logoterapia, Gabriel Ortiz, Gabo, quien quiero tanto también. Y con él y la logoterapia se abrieron también muchas ventanas que estuvieron cerradas. Y ahí comencé a entender, a tratar de comprender lo que yo había pasado y lo que había vivido. Seguía viendo a las personas afuera alrededor mío, pero empecé a ver a las personas a mi alrededor, lo empecé a ver distinto. Y entonces me embaracé y mi embarazo llegó a término. Seguí estudiando, embarazada, y después de mi embarazo, de mi hijo, que hoy tiene casi 12 años. Luego me embaracé de mi hija, que hoy tiene 9. Y yo siempre quise entrar a la Asociación Mexicana de Tanatología, la AMTAC. Y porque, bueno, después de que mi hija nació, les cuento que el día que nació mi hija, en la cesárea, bueno, a mi hija, olvídense, le dio un paro respiratorio, a mí casi me da un infarto y nos morimos las dos el día de la cesárea, estuvo muy rudo. Y entonces, esa fue otra zarandeada que me dio la vida y que me dio la muerte. Y dije, ¿sabes qué? Cuando me di 1 año, 2 años para estar metida con mi hija, ¿no? Porque pues si bien mi hija no tuvo ningún problema neurológico debido al paro respiratorio, pero pues sí tenía algunas cosas en las que estaba un poquito más lenta y había que estar con ella muy de cerca. Entonces me dediqué a mis hijos esos 2 años y luego dije, yo voy a regresar a estudiar. Y fue cuando entonces, que yo ya le había echado el ojo a la AMTAC, empecé a estudiar de nuevo. Y dije, y ahora comienzo a estudiar, ya no me voy a detener porque
porque ya era yo, pues ya de más de 40 años, y que yo no tuve tiempo de entrar a la universidad por estar cuidando a mi familia, por uno, por otro, por otro. Estudié en la escuela de la vida, les cuento, pero bueno, hoy estoy con ustedes y hoy esas cosas que uno vive, a veces en soledad en un hospital, a veces en soledad en las noches que son eternas, a veces esos dolores y esos silencios que muchas veces yo me callé y que sé que mucha gente también se los guarda porque no hay a quien platicarlo. ¿Crees que no hay a quien decírselo? No todo el mundo está preparado para escuchar cosas tan fuertes. Emoción, la emoción que se mueve, estos pensamientos que comienzan a cambiar, estos sentimientos. Y a veces yo conozco personas que, claro, no, decimos, ay Dios mío, si los demás se enteraran lo que yo pienso. Y entonces, encontrarle sentido es, tenderle la mano a los demás, aprender a amar a la tanatología, aprender a amar al otro, pues es que es también desde amarme a mí misma, con mis dolores, con mis sufrimientos, con mis tristezas, con mis carencias, pero al mismo tiempo darse cuenta que uno tiene el potencial y la sabiduría para estar con uno mismo y estar con los demás, si es que así se quiere. No es un camino fácil, es un camino en el que hay que estudiar. A mí cuando me preguntan, oye, es que yo también quiero ayudar a la gente. Ok, sí, pero hay que estudiar. O sea, porque ayudar, escuchar al otro, hacer estos acompañamientos no significa resolverles sus problemas o resolverles la vida o adoptar a todos y me los llevo a mi casa y que se libren del dolor. No, el acompañamiento es eso. No me puedo poner en los zapatos del otro, ¿no? Generar esta empatía. No me puedo poner en los zapatos del otro porque el otro puede calzar de otra talla y pues igual y mis zapatos no le van a quedar, ¿no? O le quedan de hermanastra de la Cenicienta. Tampoco me puedo poner en su lugar. ¿Por qué? Pues porque esa persona está viviendo su propia historia. Entonces yo no me pongo en su lugar. ¿Qué sí puedo hacer? Acompañarla, acompañarlo, que no es poca cosa. Escuchar, escucha activa, ser oreja, ir a hospitales, ser voluntaria, tener consulta. Ahora con esta pandemia, pues yo nunca había escuchado a nadie por teléfono, retos. Y es irte preparando, estudiando, tomando un curso, una plática, un taller, pegarse a los maestros que tienen más experiencia, más años, más conocimientos. Entonces, por eso digo que yo no escogí la tanatología. Yo hubo momentos en el proceso que yo quería salir corriendo, les digo, irme a Timbuktu, ¿no? Pero ahí me di cuenta que todo lo que había yo pasado y vivido era claro para mí, para este crecimiento de vida, pero que también las cosas que uno vive que son difíciles y dolorosas, hay que encontrar el servicio de algo más, que también te genere ingresos y que también puedas vivir de ello, porque va todo de la mano, es parte de la vida. Entonces, pues bueno, esta es una historia que les quise contar, ¿no? Del por qué yo decido ser tanatóloga, del por qué a veces uno se la pasa mucho. Yo soy diseñadora de interiores, me encanta el diseño, pero algo me faltaba, estaba incompleto. Yo decía, Diosito, ¿para qué soy buena, Diosito? Digo, soy buena para muchas cosas, pero me falta eso que me haga sentir dichosa, que me haga sentir plena, que me haga sentir que vale la pena todo lo que estoy haciendo, y eso me lo da la tanatología. Entonces, pues espero que les haya gustado este primer programa y les mando un abrazo. Yo estoy hoy, miren, en el Ajusco, disfrutando de la naturaleza porque, como dice Víctor Frankl, sí a la vida,
a pesar de todo. Mi gente chula, cuídense mucho. Que tengan mucha paz y mucho amor.